Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla para ir mostrando el programa, ¿sí? Y las herramientas que vamos a ir viendo. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿qué vimos la clase pasada? Acá ya estamos dentro del programa Invento. Ya estamos para crear una pieza. La clase pasada estuvimos trabajando con una pieza. A ver, vamos a importarla. Vamos a generar un boceto. Vamos a seleccionar una cara o un plano, ¿sí? Y acá vamos a abrir esta vista, la que estuvimos trabajando la clase anterior. Habíamos definido que podíamos trabajar con esta vista en función de dibujar una cara. Sí, habíamos dicho que si nosotros dibujamos una cara, y habíamos hecho el ejemplo, si pensábamos la construcción de un sólido en función de un objeto 2D, podríamos decir que si dibujo una cara, o sea, un boceto, yo después eso lo podía estirar, lo estiraba, y ese modelo 2D se iba arrastrando, se iba haciendo una copia por cada unidad que yo voy estirando, y como resultante me genera un sólido, ¿sí? Esto como resultante me generaría el sólido completo. ¿Sí? Resultante de que toda esta cara, de que todas esas caras se estirase en el sentido que muestran las flechas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros habíamos hecho es, estábamos en un boceto, entonces simplemente con el comando línea poder dibujar esa silueta, ¿sí? Que me define la cara del objeto. Por lo que veo, si le habíamos dado 5 centímetros cada, o 5 unidades a cada rectángulo, cada cuadradito, la altura era de 30, el lado era de 25, yo subo 10, acá lo habíamos hecho que pase de largo, y seguíamos dibujando con el comando línea 10, que hacía que se corte acá. ¿Qué tenía que tener cuidado acá? Que donde yo marcaba el punto esté bien unido, sino al momento de hacer la extrusión, o sea, estirar esa silueta, no se me iba a generar un sólido. Entonces ahora utilizaba la herramienta recortar y recortaba los segmentos, ¿sí?
que no quería yo que estuviese. Hago un bucle cerrado, hago clic en terminar boceto. En este caso lo dibujé porque el plano, fíjense, vamos a hacer el plano que seleccioné al principio yo para hacer el boceto. Este plano fue, lo vamos a dejar visible. Ese es el plano que yo seleccioné, ¿sí? Cuando elegí boceto. Como estaba en ese sentido, es por eso que se ve en esa posición la silueta, ¿sí? El boceto. Entonces yo podría cambiar con el ViewCube, o sea, el cubo, lo que tenemos acá, que me permite a mí poder moverme y mover las vistas del objeto, ¿sí? Moverme entre los planos, girar los planos. Entonces, vamos a hacer clic en la cara para ponerlo de frente y vamos a rotarlo. Ahí ya lo tengo bien de frente la silueta de la pieza que quiero hacer. Y acá yo podría, por ejemplo, si lo quiero poner en perspectiva, ahí estaría. Hice clic en un vértice para que me aparezca esta visión, ¿sí? Ahora, una vez que tengo finalizado esto, yo puse aceptar para salir del boceto, ahora ya estoy en un modelo 3D, estoy en un plano, en uno de los planos que me genera el espacio. Entonces ahora voy a usar una herramienta, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada, que es esta herramienta de extrusión, de estirar. A partir de una cara me va a estirar con sólido hasta la distancia que yo desee. Entonces, la clase anterior hicimos clic en esta herramienta, automáticamente va a encontrar el sólido. Si no la encuentra automáticamente, yo cuando me acerque con el cursor, empiezo a buscar entre varios sólidos, va a ir cambiando la herramienta, se va a ir adaptando a cada silueta, contorno cerrado, ¿sí? Bueno, acá ya me dice que el ancho es de 10 y acá en la imagen era de 30 el ancho, si no me equivoco. Entonces vamos a poner 30. Tenemos que aceptar siempre que queremos que quede el cambio hecho. Y ahí, moviéndome con el cubo de vista, puedo empezar a ver que este objeto es el objeto que yo quería obtener. ¿Sí? Es ese objeto. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que pensar o cómo tenemos que pensar? Ya sabemos cómo es la lógica del programa. La lógica del programa es que a partir de un dibujo en 2D yo puedo generar un dibujo en 3D estirando, por ejemplo, una de las herramientas es estirando. Yo le estoy agregando material a ese modelo 2D, yo le estoy agregando material. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a volver. Fíjense, yo debí de crear uno nuevo. Quiero eliminar este que dibujé. Entonces puedo volver a todo el navegador de mi modelo. Puedo volver a distintas etapas de mi modelo. Esto es un programa paramétrico, lo van a encontrar en internet que se habla de programa paramétrico. ¿Por qué es paramétrico? Porque si yo tengo que modificar algo, no hace falta que lo empiece de cero de vuelta. Yo ya tengo un historial de etapas de trabajo, ¿sí? Y eso me lo da el modelo acá, este navegador que tengo a mi izquierda. Entonces yo puedo decir, a ver, lo podría analizar. Tengo 3 planos de trabajo, sí, tengo 3 planos de trabajo porque son los planos de trabajo que utilicé. Este es el que utilicé, lo puse yo visible, pero son los 3 planos de trabajo que aparecían cuando yo, antes de empezar a hacer el dibujo. Ejes son los ejes que me definen la intersección entre los planos. Un punto que es me marca el centro, ¿sí? El punto entre la intersección entre los 3 ejes. Y después de eso, yo abro acá donde dice instrucción, yo dibujé un boceto y después ese boceto lo estiré. Está todo. Y tengo una imagen también que tengo dentro del mismo boceto. Si yo quiero modificar algo del boceto, voy al boceto, le hago doble clic y yo puedo modificar, por ejemplo, el valor de la cota esta. Yo no quería que sea de 10, quería que sea de 5. Era así como, supongamos que fuese así como yo quería la línea. Yo simplemente ahora hago clic en terminar boceto y fíjense cómo se adaptó el modelo 3D. El modelo 3D
se adaptó a mi boceto. O sea que acá me está marcando bien claro que es paramétrico. Yo no tuve que hacer el 3D de vuelta. Yo lo único que hice fui al plano del boceto base, modifiqué un valor, ese valor me modificó el boceto y automáticamente me modificó el modelo 3D final. Eso está bueno que lo entiendan, ¿sí? Supongamos, el ancho no era de 30, que sea de 10 el ancho. Entonces, yo voy a mi historial, voy al boceto donde dibujé el ancho, doble clic. No, y el ancho no lo dibujé en el boceto, perdón. El ancho lo dibujé en el modelo 3D. Entonces, supongamos que acá la profundidad no era de 25 y era de 15. Aceptar, acepto el cambio del valor. Vengo acá, acepto el terminar boceto y automáticamente el modelo 3D adapta el cambio. Y ahora sí, como yo les decía, no quiero que sea de 30, quería que sea de 10 la profundidad de este banco o esta L. Yo no tengo que borrar el boceto, volver a dibujar el boceto y después tirarlo. Yo simplemente vengo a la instrucción de acá, ¿sí? A mi modelo, a la instrucción, le hago un doble clic y ahí automáticamente me abre de vuelta la herramienta que yo utilicé. Y me aparece por defecto, me aparece el valor, a ver, vamos a eliminar esto de acá, me aparece los 30 que tenían por defecto. Yo con modificar eso únicamente, y le pongo por ejemplo 15, automáticamente el modelo 3D se modifica. Aceptar, y ahí tengo mi nuevo modelo 3D. Bien. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto donde ya estamos dibujando en 3D con este programa. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo dibujar. Empezar a analizar cómo puedo dibujar otras piezas, ¿sí? Hay piezas simples que a partir de una cara se puede generar el sólido. Vamos a ver otro ejemplo. Volvamos al boceto. Vamos a eliminar todo este boceto. Me va a decir, ¿sí? Lo eliminé, el boceto está porque sigue estando vacío. El modelo 3D se borró, ¿sí? La instrucción esa ya no sirve más. Vamos a importar otro objeto. Esta vista. Esta vista también es simple, porque a partir de líneas yo puedo dibujar la cara. Vamos a dibujar esa línea. Perdón, esta cara. A ver, yo acá lo que haría, a ver si estamos de acuerdo, sería dibujar esta cara. Dibujar toda esta cara y después estirar esa cara en aquel sentido. Entonces, si yo dibujo toda esta cara, y después la estiro, obtendría tranquilamente esa pieza. Vamos a hacerlo. Yo activo el comando línea. Voy a hacer una línea de alto de ¿cuántas unidades? Si cada cuadrito tiene 5, tenemos 10, 20, 30. Hacia la derecha me muevo 10, bajo 15, dejo el cursor hacia la derecha bien a 0 grados o a 90 grados respecto a la línea anterior, me muevo 5, subo 15, me muevo 10 a la derecha, bajo 30, después 1 con el extremo de la primera línea. Ahí ya tengo hecho mi silueta. Termino el boceto
y automáticamente me generó la instrucción. ¿Por qué? Porque la instrucción ya estaba creada con el boceto. Yo modifiqué el boceto y la instrucción se realizó con el boceto resultante en boceto 1. ¿Sí? Yo cambié el boceto ahora y se generó. Si yo hubiese querido eliminar esa instrucción, ¿sí? Yo debo venir acá, suprimir, me dice, esta operación va a eliminar varias cosas. Eso es lo que me está diciendo. Suprimir operaciones, me dice. Supresión adicional, es decir, va a borrar adicionalmente, yo para borrar esta instrucción me va a borrar operaciones y bocetos consumidos, ¿sí? Los bocetos base. Yo hago ahí y ahí sí se me borró la instrucción, pero también me borró eh, el boceto, porque el boceto quedó enganchado en la instrucción. Vamos a dibujar de vuelta. Como no hay ningún boceto, puedo arrancar desde cualquier plano. Y ahí yo podría, a partir del comando línea, 10, 15, 5, 15, 10, 30, 25 y cerrar acá. Terminar boceto. Podría verlo de frente, rotarlo y ponerlo en perspectiva de vuelta. Y ahora instrucción y automáticamente me estira ese objeto base, obteniendo el objeto, ¿sí? Terminar con la distancia. ¿Cuánto tenía de distancia? No me acuerdo cuánto tenía. Vamos a verlo. Vamos a ver cuánto era. Acá está. Esa profundidad era de 25, si no me equivoco. No me abrió la imagen, no importa. Sí, porque son 5 cuadraditos, ahí lo estoy viendo. 25, bueno, vamos a darle 25. Si yo me miro mi navegador, voy a instrucción, doble clic, y ahí le pongo 25 para que sea perfecto. ¿Sí? Aceptar, y ahí ya me queda de 25. Ahora, vamos a algo un poquito más entretenido. ¿Qué puedo hacer yo con esta pieza? Es que yo le puedo comenzar a agregar y sacarle material. Ahora estaríamos en una etapa como si yo hubiese agarrado una arcilla, ¿sí? Vamos a hacer que somos escultores, ¿no? Y entonces pusimos un pedazo de masa de arcilla sobre el atril o donde vamos a trabajar la masa. Bien. Y ahora vamos a tener que agregarle material porque nos faltó material. Entonces uno empieza a construir agregándole cosas. ¿Cómo hago para agregarle cosas? Muy simple. Dibujo un nuevo boceto y a ese boceto le doy profundidad o le doy volumen. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo dibujaba yo un boceto? En un plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un plano? A partir de crear boceto. Cuando ustedes hacen crear boceto, cuando ya tienen una pieza creada, no les aparecen más los planos YZ, XZ y Z como el primer dibujo. Ahora le aparece en el cursor como para seleccionar planos. Y los planos son las caras del objeto. Fíjese, este es un plano, este es otro, este es otro, este es otro. Yo estoy moviendo mi cursor, no estoy haciendo clic, estoy moviéndolo en función de la pieza que ya tengo, ¿sí? Y ahí me empieza a seleccionar todos los planos que yo puedo ver de ese objeto. Lo puedo girar con la herramienta cubo y después seguir seleccionando los planos que yo quiera.
Cuando yo me decida, por ejemplo, yo me decido hacer un dibujo en esta cara del plano, hago un clic, automáticamente lo va a poner de frente. Lo pone de frente para que yo empiece a dibujar ahí. Fíjense que me aparece de vuelta la herramienta de boceto. Y supongamos que yo voy a hacer un círculo. Fíjense cómo el programa, voy a salir, hago el círculo de vuelta. Fíjense que yo no hice nada y me muevo por acá y automáticamente el programa ya me encuentra en la mitad de la pieza, ¿sí? Como si yo quiero hacer justo un círculo a la mitad. Y fíjense, ahí me encuentra la mitad del otro lado. Es decir, yo puedo venir, yo sé que acá voy en la mitad. Si me muevo, ahí está justo en el centro de la pieza. Y no hice nada, me ayudó el programa nomás. Hago un clic ahí, ya encuentro el centro del círculo. Y supongamos que yo quiero un de diámetro, lo trabajo con diámetro, ¿sí? Diámetro 10, Enter, me dibujó en color verde, me doy cuenta que es el boceto. Termino el boceto, vuelvo al modelo 3D, me muestra la pieza, me muestra que yo en una cara dibujé un círculo. Si yo ahora hago una extrusión, o sea, estiro, fíjense lo que pasa. No me seleccionó nada por defecto como me hacía la otra vez. Yo me puedo acercar acá y puedo elegir esta cara para que me estire. Si yo elijo ahí, me va a estirar esa cara y me va a dejar el hueco, porque fíjense que la circunferencia no la seleccionó. Si yo hago un clic ahí, fíjense lo que va a hacer. Le va a agregar material, pero no en el hueco. Voy a cancelar porque no quería eso. Voy a instrucción de vuelta y yo, de vez de seleccionar la cara exterior, quiero seleccionar el círculo, ahí, únicamente el círculo. Entonces le va a agregar ese cilindro. Y yo ahí le digo, bueno, no lo quiero de 30 centímetros, quiero que sea de 10 únicamente, 10 milímetros, perdón. Quiero que sea de 10. Ahí está bien. Eso es lo que yo quería, sí, no, lo analizo, tac, finalizar. ¿Qué hice acá? Dibujé una pieza y a esa pieza le agregué otra pieza. Hice lo que se denomina lo que denominamos en un taller o en una construcción, ¿sí? Es una construcción aditiva. Se agrega material para construir una pieza. A partir de una pieza base o de material base se va agregando material. Pero ¿qué pasa si yo acá tenía que sacarle? Esto no era sólido, esto era hueco. Bien, entonces ahí es donde yo tengo que empezar a pensar cómo le hago el hueco. Y un hueco, si el hueco era, por ejemplo, un cilindro, dibujar un cilindro más chico y de vez de estirarlo, agregarle material, hago que se intersecte con este sólido y que se reste, como si fuese una resta, una cuenta. Entonces le voy a sacar material a este sólido completo. Vamos a hacerlo, vamos a ver si se entiende cuando lo hacemos. Como tengo que dibujar agregarle, seguir haciendo material, voy a crear un boceto, me voy a parar en la cara del círculo nuevo, o sea, del cilindro nuevo, voy a hacer un círculo, fíjense que ya por defecto ya tengo el centro del otro círculo y a mí me sirve, y voy a hacer un círculo más chico, lo voy a hacer de 7. Voy a terminar el boceto, y ahora yo voy a poder otra vez estirar y elegir si quiero la parte de afuera, estirar, si quiero siempre de ese nuevo boceto, ¿sí? O el círculo. Si yo hago clic ahí, le voy a agregar material. Pero si yo eso lo hago, le cambio la dirección, que no vaya en esa dirección, sino que vaya en dirección contraria, va a ir hacia adentro. Fíjense que acá yo puedo decir, ¿qué quiero que hagan a esas piezas que le estoy agregando? Que se unan, que se recorten o que se intersecten. Yo lo quiero recortar, quiero que a la pieza base se le saque esta pieza que estoy haciendo. ¿Cómo le puedo decir cuánto le quiero sacar? Ingresando el valor, ¿sí?, de extrusión. O seleccionando esta flechita, que es la que me dice la dirección, y yo arrastrándola, y la arrastro hasta que atraviese toda la pieza mi cilindro. Le pongo que sí, y la acción acá me la está diciendo que lo va a cortar. Si yo hago eso, voy a poder observar que la pieza se cortó, pero me cortó toda la pieza completa. La del fondo también. Vamos a seguir moviéndolo para que lo podamos ver.
me generó todo este hueco. ¿Por qué? Porque me lo recortó. Lo hizo que lo atraviese, ¿sí? Y que se lo reste. Ahora bien, yo no quería que la atraviese todo. Yo quería únicamente que atraviese esta figura que tenía 10 de profundidad. Y es más, no quería que lo atraviese todo. Quería que esté 5 centímetros, 5 milímetros únicamente. Yo voy a mi modelo y me fijo, bueno, ¿cuál fue la instrucción última? La 2 no fue porque con la 2 me está marcando que fue cuando yo construí la pieza 1. La 3 tampoco fue porque fue cuando construí la segunda pieza. Y acá me está marcando. Esta instrucción es la que a mí me generó esta pieza larga. Entonces le puedo cambiar acá el valor. Directamente le digo que vaya en ese sentido, pero que sea 5 nomás de profundidad. Enter. Y ahora la pieza no va a atravesar, simplemente va a tener 5 milímetros de profundidad, lo que le saqué a la pieza base, a esta pieza. Entonces acá ya tenemos 3 métodos de construcción. Tenemos aditivo, porque le agregué material, perdón, 2 métodos. Aditivo y sustractivo. El aditivo, recuerden, es, por ejemplo, fundición. Yo le voy agregando material. Por ejemplo, soldadura. Uno para soldar agrega material con un electrodo, con algún otro tipo de material como el alambre para soldar con una MIG. Y tornería es sustractivo, porque saca material. A partir de un material base, ustedes le agregan una herramienta y le sacan material. Lo mismo pasa con limadura, o sea, cuando hacen ajustes. Carpintería trabaja, depende de lo que estén construyendo, es aditivo y sustractivo, porque muchas veces ustedes agregan madera a una madera base o le van sacando cuando recortan, ¿sí? Las impresoras 3D son aditivas en su mayoría. Cuando ustedes después lo retocan con alguna acción, por ejemplo, para pulir las piezas, ya están haciendo sustractivo porque están sacando material. Entonces, bueno, lo que estamos viendo en la clase de hoy, que nosotros ya podemos empezar a pensar cómo construir un objeto a partir de agregarle material y sacarle material a partir de nuevos objetos. Ahora, nosotros habíamos visto en una de las clases, las primeras clases, cómo nosotros podíamos también utilizar otras herramientas que nos permiten, por ejemplo, modificar este modelo entero. No agregando más material, sino, o sea, no agregando un material a partir de la construcción de ese material, como puede ser este cilindro que le agregamos acá, sino agregarle material a partir de alguna otra herramienta. Por ejemplo, acá tenemos unas herramientas. Y de esta herramienta la que vamos a usar, la herramienta empalme. La herramienta empalme lo que me permite a mí, cuando yo tengo aristas cerradas, así, entre esta línea que juntan las dos, le va a agregar material. Si bien el dibujo del empalme es que va a recortar, vamos a ver primero algo que nos muestre cómo figura en el dibujo del icono, ¿sí? Yo hago clic en empalme y me dice que marque una arista. Vamos a buscar esta arista que forman estos dos planos. Yo me acerco y dice que la va a redondear, le va a sacar material con un radio de 2 milímetros. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Le hago clic ahí, automáticamente le saca material. Finalizar en aceptar, le sacó material. ¿Sí? Le sacó material. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo que forma las dos piezas es menor a 90 grados? No mayor a 90 grados como era acá. ¿Sí? La parte libre. La parte libre es menor a 90 grados. Entonces yo puedo aplicar el comando empalme, yo marco toda esa arista y ustedes fíjense que ahí no va a sacar material, sino que ahí va a agregar material. Ahí agrega material. Ahí lo pueden ver, en esa vista que acabo de poner ahí, porque esto venía hasta acá recién y iba hacia ahí arriba. ¿Sí? Le agregó se agregó todo este material que hay acá. Todo este material, como si fuese una soldadura, todo este material se agregó. Ahí tenemos adición de material. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de salir de acá, de este modelo. Y lo mismo podemos hacer en la boca del círculo. Lo que sí tenemos que tener cuidado, que cuando usamos esta herramienta empalme,
¿sí? Fíjense que acá tengo varias opciones de usar empalme. Tengo que tener cuidado, hay un montón de cosas que podemos hacer con esta herramienta. Para mecánica es interminable, ¿sí? Vamos a buscar una herramienta muy similar a empalme, que es el chaflán. El chaflán es como la herramienta de empalme, con la diferencia que debes de hacer una curva, hace una recta, ¿sí? Saca en forma de recta o agrega en forma de recta. Vamos a sacarle a este borde y acá me dice cuánto, en este caso las aristas, marqué esa arista y 2 milímetros es mucho, me parece, o no. Vamos a ver la prueba. Me dice que hay un error. Me parece que el chaflán es mucho lo que tiene que dar, claro, porque esto tiene 1,5. Si esto tenía 10, 7, tiene que ser más chico. Vamos a ponerle que la distancia sea de 1. Ahí sí. Aplicar y aceptar. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Le sacó material. Le sacó material en forma recta, no en forma curva como se ve acá, sino en forma recta, ¿sí? Esto era algo así y algo así. Y ahora le sacó todo esto. Esto fue lo que sacó. Todo este material lo sacó. Y lo sacó en toda la vuelta, ¿sí? En toda la arista esa que formó. Entonces nosotros ya de esa forma podemos empezar a pensar cómo dibujar, cómo realizar modelos en 3D, cómo todos esos bocetos que estuvimos haciendo, cómo lo podemos volcar en el programa. Entonces ustedes me podrán decir, pero también entonces podríamos haber hecho, de dibujar toda esta cara, haber dibujado un solo rectángulo y después sacarle la parte del medio. También lo podríamos haber hecho así. ¿Sí? Vamos a hacer otra pieza. Nueva pieza. Ustedes lo que podrían haber hecho, lo vamos a hacer sin medidas, ¿sí? Como para que veamos un ejemplo. Una línea, ustedes podrían haber hecho un rectángulo. Eso no es un rectángulo. Por lo menos no íbamos por un buen camino un rectángulo. Estoy tratando de hacerlo sin medidas, de apurado nomás. Terminar, lo podríamos estirar de 30. Y después yo podría hacer otro boceto, pararme en esta cara, ponerlo de frente bien. Y yo podría haber hecho, por ejemplo, de la mitad hasta acá me muevo 5. Mucho 5. 0.2.5. Y ahí bajo 2.5, así el total sea 5. Ahí. Entonces yo pongo terminar boceto y después vengo a hacer una instrucción. ¿Y qué estiro? Estas dos partes quiero estirar, esta y esta. Las dos para el otro lado. Automáticamente me lo va a restar, pero igual yo cualquier cosa tengo que hacer clic en cortar para estar tranquilo, que lo va a hacer. Hago clic en finalizar y ustedes van a poder ver, ¿sí?, cómo pude generar la pieza sin dibujarla completa. Lo que dibujé fue un rectángulo y después le resté la parte de adentro y ahí le puedo hacer el círculo y empezar a estirar. Así que bueno, hasta el día de hoy, ¿qué vimos? Vimos esto de ya empezar a pensar, vimos la herramienta empalme y chaflán, vimos la herramienta círculo y estirar, vimos cómo agregarle material a partir de la construcción de un nuevo material, ¿sí?, cómo ir incrementando la pieza y cómo ir complejizando la pieza a partir de agregarle material, pero no construyendo ese material, sino con una herramienta como es la de empalme o del chaflán, ¿sí? Porque sucede lo mismo. Cuando yo apliqué el empalme, fíjense lo que pasa con el chaflán. Chaflán,
de 2 y yo marco la arista interior. Si yo marco la arista interior, fíjense que le agrega material. En este caso agrega, no saca, le agrega material. Entonces vimos cómo yo puedo agregarle material a partir de una herramienta como el chaflán y a partir de un empalme. Y puedo sacar material al modelo 3D con la herramienta empalme o la herramienta chaflán. Y la otra forma de agregarlo, sacarle material, es a través de la construcción de un nuevo objeto a partir de un nuevo boceto. ¿Sí? Seleccionando como plano de dibujo alguna de las caras del dibujo base. Así que bueno, la clase que viene ya vamos a ir complejizando un poquito esto de la construcción, vamos a realizar otras piezas y después vamos a empezar a trabajar en los modelitos que ustedes estuvieron haciendo, en los modelos que ustedes estuvieron haciendo de soporte de celular y ya vamos a encarar un proyecto nuevo. Así que bueno, creo que por hoy ya estamos. Bueno, Martina, entonces nos vemos la clase que viene, ¿sí? Yo esta clase la subo. Bueno, un abrazo grande, cuídate. Chao, chao, que tengas buena semana.